Hola, mi nombre es Leslie Zapata y a continuación voy a socializar el artículo La interculturalidad y las TIC en un aula de transición de la institución educativa Héctor Abad Gómez, sede Darío Londoño Cardona, con el profesor Zairo Anillo Martínez del curso Producción Académica 2 de la Maestría en Educación, modalidad virtual, línea de investigación, educación y TIC. Bueno, en esta presentación vamos a ver un poco acerca del contexto de la investigación, el objetivo del artículo de investigación, la hipótesis, el horizonte conceptual, el horizonte metodológico, el análisis y las referencias bibliográficas. Bueno, para comenzar, la institución educativa Héctor Abad Gómez, la sede Darío Londoño, se encuentra ubicada en la comuna 10 del municipio de Medellín, la comuna La Candelaria, en el barrio Niquitao. Presta servicios educativos de preescolar a 11, la sede principal, ya que la sede es Darío Londoño, es una sede alterna, y metodología de CLEI en la noche y sabatino. En la sede Darío Londoño, que es donde se realizó la investigación, hay jornada única y programas especiales como brújula o procesos básicos y aceleración del aprendizaje. También la institución cuenta con un programa flexible educativo para la población indígena en Vera, que es orientado por docentes etnoeducadores. Bueno, como lo mencioné antes, estas poblaciones de estudiantes indígenas, la mayoría son estudiantes desplazados de familias que vienen de situaciones de violencia, de situaciones de vulnerabilidad muy alta, y también hay poblaciones de inmigrantes venezolanos que llegan a estos lugares y quedan allí asentados por un buen tiempo, viviendo en lugares como inquilinatos. Hay una gran diversidad de necesidades de aprendizaje porque son estudiantes que llegan desescolarizados, son estudiantes que llegan extra edad, que por todas estas situaciones de migración no han podido tener procesos educativos continuos, y también por todas estas situaciones sociales y emocionales que conllevan todos estos desplazamientos y estas situaciones de pobreza. También hay situaciones de relaciones sociales muy complejas de esta población estudiantil, pues al relacionarse y al convivir tantas distintas poblaciones, se generan como este tipo de tensiones. En cuanto a las TIC, hay un acceso limitado a ellas porque hay una falta de trabajo formal de las familias de estos estudiantes, hay una alta vulnerabilidad de los derechos básicos, como lo son la alimentación, la vivienda digna. Hay una escasez de recursos en estas familias. Esta problemática influye ciertamente en la educación de los niños y de las niñas, desde su acompañamiento en casa, porque muchas veces los padres tienen que salir todo el día a buscar el dinero para pagar la habitación, para consumir el diario, y también en su desarrollo psicosocial y, como lo mencioné antes, en su proceso educativo, académico y sus relaciones pues con los otros. Bueno, el objetivo de esta investigación es analizar el lugar que ocupan las TIC y el aporte que hacen a la inclusión en el grupo de transición 04, aula intercultural conformada por población de distintas comunidades indígenas y comunidades venezolanas en altos grados de vulnerabilidad. Bueno, la hipótesis planteada para este artículo plantea que la tecnología está inmersa en las cotidianidades del ambiente escolar y también familiar, que hace parte de esos constructos culturales de las diferentes comunidades, pero que no se ha mezclado, por decirlo así, lo pongo entre comillas, con las nuevas tecnologías o las tecnologías digitales para aportar de manera positiva a la formación, integración e inclusión de las aulas interculturales. Bueno, con respecto al horizonte conceptual, dentro de esta investigación se establecieron dos grandes categorías: interculturalidad y TIC. Ambas se relacionan entre sí y se relacionan también con las subcategorías, que son las tres que se ven abajo de las dos grandes categorías: educación intercultural, aulas interculturales y educación inclusiva. Si vemos en la parte superior izquierda, para Katherine Walsh, la interculturalidad significa entre culturas,
pero para ella no es simplemente un contacto entre estas culturas, sino que es un intercambio que se establece en términos equitativos y en condiciones de igualdad. Para Alicia Barabás, la interculturalidad tiene que ver con prácticas culturales y modo de vida concretos de las personas que se ponen en interacción con otras. Estos conceptos van muy acorde con este contexto educativo y los objetivos de la investigación, o el objetivo en este caso de la investigación, porque hace visibilizar desde estas prácticas educativas la interculturalidad, que debe ser también entendida como un proceso permanente de relación, comunicación, de aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas. Para Merino y Ruiz 2005, uno de los retos en la educación es propender para que los estudiantes tengan una educación integral, que con ayuda de estos avances tecnológicos pueda llevarse a cabo esas transformaciones de esas sociedades, y que una de las formas más idóneas es acercarse a estas transformaciones mediante la educación intercultural, consiguiendo la interacción cultural basada en el aprendizaje mutuo. Pero y Merma 2012 dicen que el ambiente escolar en el que se desarrolla la educación intercultural debe ser creado, es decir, este no surge como tal, no es espontáneo, debe ser un ambiente que fomente estas actitudes democráticas, estos valores, y que discrimine el racismo. En cuanto a las aulas interculturales, Osuna 2012 plantea que estas pueden ser vistas desde un enfoque basado en el respeto y la valoración de la diversidad cultural, dirigido a todos los miembros de una comunidad, es decir, a los padres de familia, a las personas de la vigilancia, a las personas del aseo, obviamente a los estudiantes, a los maestros, al personal administrativo, etcétera, y que este modelo de intervención integrado debe ser el que configure todas esas dimensiones del proceso educativo para lograr una igualdad en oportunidades y resultados. La visibilización de lo que puede lograr este trabajo intercultural en el aula es demasiado importante, y también es una manera de reconocer la magnitud que tiene, que hay que valorar esta diversidad cultural teniendo en cuenta todos sus actores sociales, como lo mencioné anteriormente. Como lo concibe Godensi en 1996, la interculturalidad es una actividad humana, es un proceso continuo donde todos deben interactuar. Y en concordancia con esto que acabo de decir, Rojas 2002 plantea que es importante que los docentes se concienticen acerca de esta importancia, valga la redundancia, de introducir estas estrategias en el aula que fomenten buenas actitudes interculturales. Entonces, allí entra el rol del docente para que se pueda generar esta interacción intercultural de acuerdo a estos conceptos. Que haya instituciones educativas en las cuales se planee y se incluyan actividades referentes a los valores que articulen el reconocimiento de la cultura del otro. Barrio 2008 plantea que para que se lleve a cabo en las aulas interculturales una educación inclusiva y que tenga como estas características que acabo de describir, esta se debe desarrollar de una manera progresiva, es decir, que se incluya en la escuela cambios y formas de pensamiento y de acción en cuanto a esa diversidad cultural, que se valore esta diversidad. Cuando se habla de cambios a estas nuevas necesidades, entonces allí entran las TIC, que sin duda han tomado una gran relevancia en estos procesos, porque fomentan el aprendizaje significativo, el desarrollo de habilidades y entendimiento. Santos 2013 plantea que las TIC pueden permitir el acercamiento entre diferentes culturas. Para conseguirlo es necesario también la utilización de estrategias metodológicas diferentes basadas en el aprendizaje cooperativo y significativo. Bueno, con respecto al horizonte metodológico, pues la investigación como tal está marcada en el paradigma cualitativo, que busca más que todo una comprensión del fenómeno. El enfoque es histórico e hermenéutico porque tiene en cuenta las acciones humanas. Este enfoque va muy acorde con lo que se quiere, lo que se va a lograr con la investigación o a lo que se quiere llegar,
que es tener en cuenta todas estas culturas y estas relaciones entre ellas que al fin y al cabo terminan siendo acciones humanas. El método de estudio es el estudio de caso, que comprende el significado de una experiencia. Y para hacer la investigación se tomaron varias técnicas de recolección de información, técnicas interactivas y técnicas de registro de la información. Entonces se utilizó, por ejemplo, la entrevista semiestructurada, las notas de campo para hacer el registro de la observación, que en este caso la observación sería la técnica de recolección, la elaboración de dibujos también como técnica de registro. Y en cuanto a las técnicas interactivas, se hicieron varias técnicas como por ejemplo Zoom, colcha de retazos, fotolenguaje, fotopalabra, sociodrama, y de acuerdo a estas actividades se fueron tomando como las que más información podrían brindar, debido a que al ser una investigación con niños de entre 5 y 6 años, su comunicación verbal era pues digamos muy limitada, también teniendo en cuenta que muchos de los niños hablan lengua embera. Entonces esa comunicación digamos verbal se veía pues como un poco con barreras. Entonces lo que se hizo fue crear y digamos diseñar, de acuerdo a las técnicas interactivas, unas modificaciones que permitieran a los niños acercarse a la investigadora, en el sentido que ellos pudieran tener unos vínculos con situaciones, con actividades más cercanas a ellos, como por ejemplo la música en vera, como por ejemplo el tejido, como por ejemplo actividades manuales como el amasado de harina, etcétera, que permitieran a los niños desenvolverse en un ambiente mucho más tranquilo y mucho más, digamos, confiable para ellos. Estas técnicas se realizaron o se llevaron a cabo en 2 fases. La fase 1, que fue para, digamos, de dar cuenta del objetivo 1 de la investigación, y que ahí se hizo observación, se hizo la técnica Zoom, y la fase 2 o subfase 2, que se hicieron las actividades como colcha de retazos y fotolenguaje, también acompañado de unas observaciones para dar cuenta del objetivo 2 de la investigación. Del objetivo propio de este artículo se tomaron en cuenta varias de las fases y varias de las técnicas para poder hacer el análisis. Posterior a esto, se hizo una fase de análisis y de escritura de los resultados. Bueno, en la parte de análisis, este cuadro se logró gracias a una entrevista semiestructurada que se hizo a la docente. En ella se integraron 4 conceptos muy resonantes en esta entrevista, que son reconocerse, aceptarse, comunicarse, entrelazarse. Estos conceptos van también muy relacionados con el horizonte conceptual. Entonces, los movimientos de culturas han ejercido una fuerte presión en busca no solo del reconocimiento de sus derechos, sino de su diversidad y de su diferencia. Yanes, 2011. Este concepto que la docente maneja de reconocerse va muy acorde con esta búsqueda de reconocimiento de estos derechos y de esta diversidad y de esta diferencia, porque los niños en el aula todo el tiempo están interactuando y están de manera espontánea dejando libres todos estos constructos que ellos ya traen desde sus hogares, desde sus culturas, y los están compartiendo con otros. Entonces un punto clave allí es ese reconocimiento que se da entre todos. No es solamente convivir con él y saber que tiene otros saberes, valga la redundancia, sino también reconocer estos saberes. En cuanto a aceptarse, la interculturalidad no es solo convivir con el otro, que es diferente, va más allá de eso. Entonces, esa convivencia con el otro que es distinto debe conllevar a una aceptación, y esa aceptación conlleva a ese reconocimiento. En cuanto a entrelazarse, como menciona Barabás, la interculturalidad tiene que ver con prácticas, culturas y modos de vida de las personas. Entonces, todos estos
accionar todos estos pensamientos, todos estos saberes que los niños llevan a clase, que también construyen en la propia clase, van a entrelazarse o se van entrelazando entre ellos y entre diferentes culturas. Y en cuanto a comunicarse, de acuerdo con Walsh, la interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje. Entonces, la comunicación en los niños como tal, la comunicación verbal apenas se está construyendo porque ellos están en un proceso de aprendizaje de vocabulario, pero esta comunicación que ellos tienen es permanente, porque ellos se comunican bailando, se comunican con un gesto, se comunican con un juego. Entonces estos 4 términos constantemente están presentes en esta aula intercultural. Bueno, en otra técnica utilizada, se sacó esta matriz, donde hay 3 columnas. En la primera columna nos habla de las tecnologías digitales utilizadas en el aula intercultural. La segunda columna de las tecnologías análogas y tecnologías ancestrales presentes en el aula intercultural. Y la tercera columna hace, digamos, como esa conexión entre cuáles son las tecnologías, sea análogas, ancestrales o digitales, que los niños están más apropiados, que las reconocen más, que las disfrutan más y que con ellas se da un constante reconocimiento, una aceptación y una comunicación. Entonces, en las tecnologías digitales está el computador portátil, computador de escritorio. Allí yo mezclo lo que son, pues, como tal el artefacto y como tal lo que se puede hacer con ese artefacto. En los canticuentos, los grupos de WhatsApp, las películas o comiquitas, que es un término que los niños venezolanos le dan a las caricaturas o a las películas infantiles, la música, los videos de la comunidad en Vera. En cuanto a las tecnologías análogas y ancestrales presentes en esta aula intercultural está la danza en Vera, el tejido manual de manillas y collares, la pintura facial, los atuendos y la vestimenta típica de estas comunidades indígenas y también de las comunidades venezolanas, también los bailes venezolanos y la comida venezolana. Las tecnologías con las cuales los estudiantes se apropian más es la música y la danza en Vera y los tejidos manuales. Entonces, si hacemos un análisis de esta matriz, podemos observar que poco las tecnologías digitales, digamos, los niños tienen una apropiación de ellas, más que todo de la música y de la danza en Vera, de los tejidos manuales. Sin embargo, yendo más allá, sin, por ejemplo, contar con la plataforma de YouTube, sin, por ejemplo, contar con una radio, sin, por ejemplo, contar con un computador, los niños no podrían tener esa apropiación de esa danza, los niños no podrían tener esa apropiación de esa música. Entonces allí es cuando se encuentra algo muy interesante y es esa mezcla entre esas tecnologías digitales y esa danza en Vera. Bueno, en la siguiente técnica interactiva, de ella se sacó esta matriz que habla sobre los aspectos que cambiaron, cómo cambiaron y por qué cambiaron. Entonces tenemos a los sujetos, las relaciones y los procedimientos. Entonces los sujetos, ¿cómo cambiaron? Se expresan con mayor confianza y seguridad. Entonces, ¿en qué sentido? En que se lleva a ellos una tecnología, digamos, ancestral o una tecnología análoga, pero por medio de la tecnología digital, y hay una mayor confianza, una mayor seguridad en los niños para desenvolverse, para expresarse, para relacionarse y para comunicarse. ¿Por qué cambió? Porque son actividades más cercanas a ellos, porque son, digamos, situaciones que los hacen entrar en mucha más confianza. En cuanto a las relaciones, ¿cómo cambió? Entonces, que los niños interactúan con mayor espontaneidad y realizan las actividades propuestas sin pena, por ejemplo, que era un factor barrera en el momento de llevar las actividades. ¿Por qué cambió? Porque se propicia una cercanía mayor entre ellos por medio de esta combinación entre las tecnologías digitales y las análogas. Y en cuanto a los procedimientos, entonces la profesora incluye más las TIC, combinándolas con otras tecnologías como análogas y digitales.
¿Por qué cambió? Porque se encontró que los niños y las niñas son muy receptivos a esta mezcla o combinación de los dos tipos de tecnologías. Bueno, por último, cuando se realizan tejidos con significados para cada estudiante, se están mezclando las tecnologías digitales con las tecnologías ancestrales. Porque si los niños y las niñas observan imágenes desde el computador donde muestran las construcciones finales a las que ellos deben llegar, como tejidos en formas de serpiente, raíces, árboles, entre otros, que son, digamos, objetos o entidades más cercanos a ellos, se están generando estos espacios formativos que los niños y las niñas de todas las culturas comparten, realizan con entusiasmo, con respeto, con una buena comunicación, con una aceptación y que a la vez se está propiciando este uso de las TIC, o sea que estas TIC están tomando un lugar. Por ejemplo, buscar imágenes en internet, ver un video de YouTube, etcétera. Y esta mezcla es un importante hallazgo que permite deducir que las tecnologías de la información y la comunicación han estado presentes en el aula, pero que sin el acompañamiento de estas tecnologías análogas o ancestrales no alcanzan a ocupar un lugar importante y de resonancia en el aula intercultural. Bueno, hasta acá llega mi presentación. Estas son las conclusiones de la investigación. Acá están las referencias bibliográficas. Muchas gracias, profe, y muchas gracias, compañeros.